Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La pequeña Inés, de unos 12 años, estaba en los alrededores del pueblo, cuidando los cerdos de su padre, como tantas otras veces, cuando a eso del mediodía vio a una señora muy hermosa, reluciente, vestida de paños de oro, que le dijo: «¿Qué faces aquí, querida?» «Guardo estos puercos», respondió la niña, y después de una breve conversación en que la señora le anima a ayunar todos los días de Santa María, le pide que vaya al pueblo y diga a todas las gentes que se confiesen e aderecen sus ánimas. No sé si alguna vez has escuchado esta historia. La verdad es que, como quizás has adivinado por el lenguaje, ocurrió hace mucho tiempo, pero creo que es una historia bastante poco conocida. Por lo menos yo no la conocía hasta hace 3 semanas, creo que fui con varias personas de la parroquia en la que colaboro a visitar el monasterio de Santa María de la Cruz, en Cubas de la Sagra, a apenas 30 o 40 minutos de Madrid. Y allí, una entusiasta señora, me parece recordar que se llamaba Celia, pero no lo sé, perdóname Celia, pues nos estuvo contando la historia del monasterio. Una historia que empieza precisamente con la historia de Inés Martínez, la pequeña de 12 años, y el encuentro de ella con esa hermosa señora en marzo de 1449. Sí, la fecha es antigua, pero resulta que es una de las apariciones marianas mejor documentadas, porque se conserva una copia fidedigna del acta notarial de la época, que recogen el testimonio de la propia Inés y de multitud de testigos en los mismos días en los que ocurrieron las apariciones. Además, de aquella época hay también 72 milagros demostrados también con actas notariales. Y son unas apariciones de la Virgen aprobadas por la Iglesia, como las de Fátima, o las de Lourdes, o las de tantos otros lugares. Pero estas bastante más cerca de mi casa. Y como me comentó un conocido pocos días después, porque yo no conocía, como decía, no conocía las apariciones hace un mes, pero he empezado a encontrarme con gente, desde que he ido allí a Cubas de la Sagra, a gente que me habla de ellas sin que yo saque el tema. Pues el caso es que hablando con este conocido, me dijo que era el Lourdes de la Mancha y me gustó el nombre y le dije que me lo iba a quedar para este audio. El monasterio se llama en realidad Santa María de la Cruz, porque el 9 de marzo de 1449, último día de las apariciones de la Virgen, como señal para que el cura del pueblo se convenciese de la veracidad de las apariciones, la Virgen le tomó a la niña la mano derecha y, apretándosela, le dejó todos los dedos juntos y el pulgar formando una cruz con los demás, y le dijo que aquella era la señal que le había pedido el sacerdote. Y cuando el cura y los demás del pueblo vieron el brazo de la niña y que no podían volver a colocar los dedos en su sitio, pues creyeron por fin y se acercaron al lugar de las apariciones en procesión, después de haber hecho una cruz con unos palos de un telar. En un momento dado, Inés tomó la cruz y la llevó hasta donde estaba la Virgen, y contó después que la Virgen se puso de hinojos, se puso de rodillas ante la cruz, y luego se levantó y la hincó palmo y medio en el suelo, diciendo: «Han de hacerme aquí una iglesia que llamen Santa María». La historia es larga y no cabe en 10 minutos, pero dejo en la aplicación una amplia entrevista a Fernando Prieto, que es el responsable actual de las excavaciones de Santa María de la Cruz. El monasterio ha tenido bastantes vicisitudes
a lo largo de sus más de 570 años de historia, y en 1810 las tropas napoleónicas llegaron allí y robaron todo lo que se encontraron a su paso, incluida la cruz original que la Virgen había clavado en el suelo. Y 20 años más tarde llegó la desamortización de Mendizábal y las pocas religiosas que quedaban perdieron las tierras que poseían. Pero lo peor ocurrió en la guerra civil. Después del saqueo, lo que quedaba del monasterio estuvo ardiendo durante más de 30 días. 8 de las monjas que estaban en el monasterio al estallar la guerra civil se escondieron en Madrid, por el barrio de Salamanca, pero la portera de la casa donde se habían escondido las denunció y murieron mártires en la pradera de San Isidro. Y quedaron 4 monjas que volvieron allí después de la guerra, bastante desanimadas, claro está, pero una de ellas les hizo ver que aquel era un sitio fundado por la Virgen y que Santa María les ayudaría. Y efectivamente, así ha sido y empezaron a reconstruir el monasterio. El nuevo monasterio fue consagrado en 1994 y allí hay una comunidad ahora de hermanas clarisas. Por eso, pues oye, aprovecha porque este año también se puede ganar indulgencia plenaria al visitar el monasterio porque es el 8º centenario de la muerte de San Francisco de Asís y es año jubilar franciscano. Y el caso es que recientemente en las excavaciones que lleva este Fernando Prieto que os dirige, pues han encontrado el altar de yeso original que se construyó para la primitiva iglesia en el lugar donde la Virgen había plantado la cruz. Y también han encontrado los restos de Santa Juana, sí, no Santa Inés, sino Santa Juana. Inés, la vidente, pues parece que poco después estuvo allí unos años en un beaterío, en un grupo de mujeres que se encargaban de cuidar del lugar, pero bueno, que luego se enamoró, se casó, y bueno, no se tienen muchas más noticias de ella, pero años después llegó al convento una tal Juana, que, que es conocida como la Santa Juana, aunque de momento es beata, fue beatificada en 2024 por el Papa Francisco. Y esta Juana entró en el monasterio en 1496, con 15 años. Y llegó allí huyendo, vestida de hombre, porque su padre la quería casar en contra de su inclinación a ser monja. Y acabó siendo abadesa del monasterio. Bueno, y si no has oído hablar de la Santa Juana, como la conocían en el pueblo, te animo a descubrirla, porque es un personaje histórico fascinante, a quien tú, Señor, le regalaste carismas muy sorprendentes. Acudían a ella para consultarle, para pedirle consejo, grandes personajes, como el emperador Carlos V o el gran capitán. Y el cardenal Cisneros la nombró párroco de Cubas de la Sagra. Sí, párroco, así como suena, con potestad para predicar al pueblo. Eh, bueno, perdóname, Señor, porque he convertido estos 10 minutos contigo en una narración más que en una conversación. Además han salido aquí demasiados hechos extraordinarios y existe el peligro de que nos quedemos enganchados a lo extraordinario, cuando tú nos esperas habitualmente en lo de cada día, en la monotonía de la vida ordinaria, que se convierte en extraordinaria cuando la llenamos de amor. Ojalá, ojalá no hiciese falta que se apareciese tu madre para animarnos a confesarnos y a aderezar nuestras almas. Pero a mí por lo menos me ayudó la visita a Santa María, al santuario, monasterio santuario de Santa María de la Cruz, para agradecer una vez más a tu madre sus desvelos por todos sus hijos. Sabemos que la fe no proviene de los milagros no provocan la fe, pero también es cierto que los milagros y los hechos extraordinarios sí que nos ayudan a confirmar esa fe. Y en este caso, a aumentar también nuestra devoción a María, nuestra Madre del Cielo, ahora que volvemos a estar en mayo. Es cierto que podemos tener también la tentación de pensar que esos hechos prodigiosos ocurrían solo en el pasado, pero non est abreviata manus Domini. La mano de Dios no se ha empequeñecido,
Los hechos extraordinarios siguen ocurriendo, a veces muy cerca. Mañana se cumplen ya 3 años de la sorprendente curación de mi amigo David, después de rezar con fe una novena a Dios por la intercesión de Isidoro Zorzano. Pero se nos ha echado el tiempo encima, ya he hablado de demasiadas cosas extraordinarias por hoy, así que bueno, si no has escuchado esa historia, te la dejo también en la aplicación. Madre mía, cuídanos y protégenos en lo de cada día, y que sepamos descubrir en la cruz el amor de tu Hijo por nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.